¿Cómo está? Les saluda el doctor Alexis Vallejos. Vamos a repasar el tema cardiopatía isquémica, que puede ser crónica, que es lo que conocemos como síndrome coronario crónico, o aguda, que es el SICA, síndrome isquémico coronario aguda, que se puede dividir en ST no elevado, ST elevado, y el ST no elevado puede ser infarto ST no elevado o angina inestable. Y el ST elevado es el infarto ST elevado. Entonces nos vamos a centrar en el cuadro agudo. Y la mejor forma de poder aplicar los conocimientos que ustedes traen y los que yo les voy a compartir es a través de un caso clínico, el cual he preparado, y vamos a poder interaccionar y llevar al máximo el aprendizaje. Es un caso real, es un caso de un paciente que hemos visto hace unos 4 meses, y ese es el Instituto Nacional Cardiovascular, que es donde hago la especialidad de cardiología y es el centro de máxima referencia a nivel nacional para los casos más complejos y uno de los mejores de Latinoamérica en cardiovascular y cardiología. Así que vamos a conversar no solo los datos teóricos, sino también te voy a traer tips de la parte práctica, lo que vemos día a día. Entonces, iniciamos. Comenzamos con el caso clínico, la historia clínica. Miren, es un paciente varón de 77 años. Estas son las iniciales, procedente de Lima, administrador. Hasta acá tenemos que saber que es un paciente añoso. Los pacientes añosos tienen mayor riesgo de mortalidad ante cualquier enfermedad, sobre todo las cardíacas que nos estamos basando. Sus antecedentes no es hipertenso ni diabético, que es algo favorable porque, por ejemplo, los pacientes diabéticos ya tienen usualmente una enfermedad coronaria extensa y muy malos lechos vasculares, que incluso cuando el paciente tiene que operarse, que hay que ponerle un puente, que nosotros le decimos CABG, por ejemplo, de la mamaria interna izquierda, que llegue hasta la arteria coronaria, un puente, bypass, los diabéticos se dañan sus vasos distales y ya no se puede implantar el puente. Y a veces se tiene que hacer percutáneo con muy alta probabilidad de que falle o dejarse en manejo médico. Pero el paciente no es diabético, no es hipertenso, pero sí es añoso, es el que nos enfrentamos. Es extabaquista. El tabaco, por el exceso de radicales libres, genera daño endotelial, una mala respuesta vasodilatadora y una acelerada placa de ateroma, ¿no? Es un factor de riesgo importante extabaquista. Y ha tenido unas cirugías de hernia inguinal derecha, amigdalectomía, que no son cirugías actualmente relevantes para este caso. No tenía ninguna medicación habitual y era su peso y talla por los fármacos que vamos a utilizar. ¿Ok? Es el paciente a lo que nos enfrentamos, un paciente añoso, varón, solo como es tabaquista, como el factor de riesgo más importante conocido, y es el que nos enfrentamos. Entonces, ¿cómo empieza la historia del paciente? Miren, en mayo, el 8 de mayo, el paciente presentó un dolor torácico opresivo retroesternal, ¿ya? 9/10 es la escala de EVA. Entonces, ¿cómo es el dolor de un paciente con un infarto? Para que tú digas que es un dolor de Zika, el paciente, según la guía, tiene que tener un dolor que dure más de 20 minutos, uno solo que dure más de 20 minutos, de las características típicas, o dos, y cada uno, dos separados, pero que duren al menos 5 minutos. Ahí estoy frente a un probable síndrome isquémico coronario agudo, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el dolor coronario? Si te preguntan a ti cuál es el síntoma más frecuente, es el dolor, es opresivo, y el paciente se pone el puño al pecho, que es el famoso signo de Levine. Ahora, el dolor se irradia, pero por si acaso en los estudios y bueno, en el canal de YouTube, Cardiología, doctor Alexis Vallejos, tengo varias charlas sobre esto. Ya se ha demostrado que si bien se puede irradiar el brazo izquierdo, que es lo conocido, cuando el dolor se irradia a ambos brazos, es más específico para mí decirme, ojo, esto es más probable que sea un infarto. O sea, si ti te ponen a comparar que el dolor se irradia a la mandíbula versus el dolor se irradia a ambos brazos, irradiarse a ambos brazos es más específico para infarto que a la mandíbula. Entonces, un dolor opresivo, signo de Levine, se irradia un brazo, pero se puede irradiar el brazo derecho. Y ya te dije que si va al brazo derecho es más específico para infarto. Que cuando inicia no calma
con el reposo, porque el del coronario crónico se siente un rato, se pone su nitrato sublingual y le pasa. No, este no, más de 20 minutos o dos más de 5, ¿verdad? Es de elevada intensidad y eso es importante porque un paciente puede tener varios dolores, ¿no? Supongamos que le dolió este mismo día, pero le dolió una vez acá a las 8 a.m., otra vez acá a las 2 p.m. y otra vez aquí a las 10 p.m. ¿En qué momento inició un infarto? ¿El primer dolor, el último dolor? Para saber el momento en el cual inició un infarto, tú tienes que preguntarte cuál fue el dolor más intenso. El dolor más intenso, el dolor que se acompaña de cortejo vegetativo. ¿Por qué cortejo vegetativo, doctores? Lo que ocurre es que las fibras que llevan el dolor en los órganos son las fibras C-amielínicas y lo llevan a través del sistema nervioso autónomo simpático y con respuestas parasimpáticas. Entonces se activa el sistema autónomo llevando el dolor y justamente, ¿qué va a generar al activarse el autónomo? Diaforesis, náuseas y vómitos, palidez, eh, mareos, todo eso puede generar. Entonces tú tienes que preguntarte de los dolores que ha tenido el paciente, ¿cuál es el más intenso? Tú le preguntas, el primero te dolió 5/10, el segundo 10/10, el tercero 3/10, y el 10/10. Luego te preguntas, ¿cuál de estos ha tenido náuseas, vómitos, visión borrosa? El segundo. El que tiene más intenso fue con más cortejo, ¿sí? Y es el dolor que no calma usualmente, ¿no? Una vez que empieza ya no calma. En cambio, porque hasta un 60% de pacientes puede tener una angina preinfarto, es decir, se va a infartar y días antes está que le duele el pecho, le pasa, le duele, pero una vez que comienza ya no cae. Entonces, eso es la semiología que tú tienes que hacer en el infarto de miocardio, ¿ok? Y en este caso, a la 1 p.m. fue el dolor opresivo retroesternal 9/10 con cortejo vegetativo irradiado brazo izquierdo, asociado a náuseas, vómitos y hasta puede dar síncope el paciente, ¿ah? Ojo que en el infarto, la mayoría de pacientes fallece cuando le da un infarto, que es la principal causa de muerte, la enfermedad cardiovascular en el mundo y obviamente en Latinoamérica, pero la mayoría fallece en la primera hora, porque el infarto, la mayor tasa de muerte es prehospitalaria por arritmias ventriculares, le da taquicardia, fibrilación ventricular cuando se ocluye la coronaria. Así que muchos de ellos van a tener síncope, incluso un desmayo, y puede ser que se infartó o un paro cardíaco súbito, ¿ok? El paciente empezó entonces el dolor a la 1 el 8 de mayo. Ese es el caso real. ¿Qué es primer contacto médico? El tiempo que tardó el paciente en ir a un hospital y que ese hospital le toma un electro y se dio cuenta que era un infarto y le dice, estás teniendo un infarto, hay que darte un tratamiento. 1 hora y 30 se demoró en que el paciente tenga su primer contacto médico. Ojo, que nosotros a veces tenemos casos que el paciente no le hace caso al dolor, se va a la farmacia, pone dexametasona, se pone ibuprofeno, se coloca diclofenaco endovenoso, tramadol, ellos solitos compran su aspirina, su nitrato y así, y ya llegan después de un día, 2 días, porque ellos han atenuado el dolor. Ojo que si el paciente se automedica y se coloca AINES o corticoides, aumenta el riesgo de ruptura miocárdica. Y la ruptura miocárdica tiene una alta tasa de mortalidad, más de 80% de que el paciente fallezca. Porque si tú a un infarto le colocas AINES o corticoides, vas a evitar la respuesta inflamatoria, que es la respuesta que va a fibrosar esa zona muerta y va a evitar que se rompa. Entonces, muchos pacientes se han colocado eso y luego ya llegan cuando hacen un taponamiento cardíaco por ruptura miocárdica y fallecen, porque solucionar eso en sala, el manejo es quirúrgico, es complejo. Es muy difícil y una alta tasa de mortalidad. Este paciente no se había automedicado, vamos bien por él, pero había demorado 1 hora y media en llegar al hospital, que ya es algo tardío. Y en el electro, que lo vamos a analizar, se ve un superdesnivel en V1 a V6 para el hospital de Castillo. Luego, miren esto, inician el protocolo de fibrinolisis. Fibrinolisis es colocarle un medicamento y el trombo que está acá, disolverlo. Se viene el medicamento y lo disuelve. Quiero que veas, acá había pasado 1,5 horas de la 1 a las 2:30 y acá había pasado 1 hora con 20 minutos desde 2:30 a 3:50 para la lisis y
y refieren al hospital, ¿sabes qué? Colocamos el medicamento, el que nosotros tenemos es Alteplase. Ojo que en el mundo hay Tenecteplase y Rateplase, mm, pero y Tenecteplase en teoría es más fácil de utilizar, tiene menos complicaciones, menos errores en las dosis y tiene un poco más de patencia de arteria. Pero en el ASCEN 2, que es el trial que lo probó a Tenecteplase con Alteplase, no hubo diferencia significativa, ¿no? El que tenemos es Alteplase. Ellos colocan que en la historia clínica usaron el medicamento y disolvieron el trombo, 1 hora y 20. Y luego llega INCOR, que es el Instituto Nacional Cardiovascular, donde realizó la especialidad, con un dolor 1/10, 1 o puede ser 1/0, era 1/0, un poco inespecífico. Con estos signos vitales, una presión 110/81, frecuencia 76, altura 98. Vemos que no está usando oxígeno, ingresa a la sala de hemodinamia para hacer un cateterismo. ¿Qué es la sala de hemodinamia? Tenemos acá la arteria con la obstrucción y lo que se hace es a través del brazo, ¿ok? Se va a ingresar un catéter y este catéter va a llegar, va a irse por todo el cuerpo, va a llegar, lo metes por la arteria radial, por ahí ingresa el catéter, y es un catéter que va a ingresar por todos tus vasos, va a seguir, llegar a la subclavia, se va a meter por, este, y va a llegar al corazón, ¿no? Al llegar, cuando esté en la aorta, va a ingresar por el ostium de las coronares y va a llegar el catéter, y la idea es que este catéter se insufle y abra la zona de estrechez y coloques un stent. Un stent es justamente lo que estoy dibujando en celeste, ¿no? Un stent viene a ser un dispositivo que con un efecto mecánico mantiene la arteria abierta, ¿no? Y además tiene un fármaco, un liberador de fármaco, everolimus o sirolimus, que evita que esto se cierre. Esto es un stent. Ese es el tratamiento ideal, ¿no? Y listo, eso es lo que ocurre en nuestro caso clínico y es cómo se maneja, debería manejarse un infarto. Pero vamos a ver algunas preguntas. ¿Se cumplieron los tiempos indicados según la guía europea? La guía sobre Zika, ST y ST no elevado es del 2023, la europea es la que más nos ceñimos nosotros. Y nos preguntamos, ¿se cumplieron los tiempos indicados según la guía? Y acá yo te he puesto tiempos, ¿no? 1 hora y 20 hasta la lisis y hasta llegar a la sala de hemodinamia, ¿cuánto tiempo pasó? Desde las 13:50 hasta las 9. Prácticamente pasaron 5 horas, ¿no? 5 horas con 40 minutos. Se cumplieron los tiempos, es lo que te dice la guía, y la verdad es que no se cumplieron, porque tú tienes que saber algo. Cuando tienes un paciente, y por eso vamos a repasar caso clínico con teoría, cuando tú tienes un paciente con un dolor típico, que ya lo conversamos, con cambios en el electro, que ya hablaban de supra de V1, V6, compatibles con infarto de miocardio y con ST elevado, porque así reporta en electro. El paciente tiene que llegar a su primer contacto médico al hospital para diagnosticarlo, ¿no? Ya esto no lo podemos controlar porque por eso hay que educar a la población para que vaya rápido en estos casos. Pero una vez que llegó el paciente, tienes que decidir si, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Vamos a hacerle un cateterismo, que realmente es el mejor tratamiento, eso ya está probado. Cateterismo es mejor que fibrinólisis, o lo vamos a fibrinolizar con el fármaco. Es más probable solucionar el problema con cateterismo que fibrinólisis, pero si yo no tengo cateterismo, tendría que fibrinolizar. Bueno, yo te digo que el único centro en el Perú que tiene 24 horas cateterismo es INCOR. Almenara, bueno, está que también inicia, pero INCOR. El resto de lugares no tiene, si tú te infartas en la noche, no te hacen cateterismo, tienen que lisarte y la probabilidad de éxito es menor. La probabilidad de éxito de lisar, por ejemplo, con alteplase, eh, con tenecteplase, por ejemplo, con tenecteplase en el STRIN 2, ¿no? No fue muy alta, ¿no? La probabilidad de alacén tampoco, que fue tenecteplase con alteplase en los ensayos de gusto, la probabilidad de éxito es un 60 a un 70%, que es diferente a la patencia de la arteria.
que la pertenencia de la arteria puede llegar a un 85% con tenecteplase y de un 64 a un 74% de un 64 a un 84% con el teplase de la probabilidad de la arteria abierta. Pero en los trials en vida real, un 60-70% es exitoso la fibrinólisis. En cambio, con un cateterismo, más del 95% puede ser exitoso. Por eso es mejor hacer cateterismo frente a fibrinólisis, pero si tú no tienes, por ejemplo, no estás en Lima, no estás en el INCOR, solo te queda hacer la lisis. Entonces, tú tienes que evaluar. Y tiempo es miocardio, así que tienes que tú definir correctamente qué vamos a hacer con el paciente. Si tengo un centro con ICP, supongamos que se infarta frente al INCOR y puede ingresar al INCOR, yo qué haría un ICP primario, un cateterismo primario. ¿Y en cuánto tiempo debería hacerlo? Y esto se le conoce como el tiempo puerta-balón. Eso se aplica para ICP primario en menos de 60 minutos, desde que ingresa el paciente hasta que yo ya inserte el catéter. Pero este no fue nuestro caso, ¿verdad? Porque el paciente estaba en un hospital que no tenía cateterismo, el Hospital de Castilla. Entonces nos encontramos en el caso 2. En el caso 2, yo digo, bueno, no tengo cateterismo, centro sin ICP. Digo, lo puedo referir en menos de 2 horas. En este caso no podía llegar el paciente a un centro con cateterismo INCOR en menos de 2 horas. Entonces la respuesta era no. Si no, no puedo referirlo en menos de 2 horas porque no hay ambulancia, no hay aceptación aún, etcétera, tengo que lisarlo, porque no voy a esperar hasta que le acepten la referencia y llegue, ¿no? Porque se va muriendo el miocardio. Entonces, una vez que yo decido lisarlo, ¿cuánto tiempo tengo para lisarlo? 10 minutos. Eso se llama el tiempo puerta aguda. En 10 minutos el paciente debería estar lisándose. Y luego que lo lisé, tengo que referirlo. Ojo, una vez que lo lisé, igual hay que hacer el cateterismo, pero hay que referirlo para cateterismo. ¿Ok? Y si yo lo voy a referir a cateterismo, si la lisis fue exitosa, tengo que referirlo para cateterismo entre 2 a 24 horas. La guía es la guía europea y la americana dice 3 a 24. ¿Ya? Esto fue por el estudio transferable. Y si la lisis es no exitosa, tiene que ir a cateterismo inmediato. O sea, igual va a terminar en cateterismo, porque la lisis es algo momentáneo que abre la arteria. Y si la lisis es exitosa, en 2 a 24 horas debería hacerse cateterismo. Ya eso el transfer a mí lo mostró. Pero si la lisis no es exitosa, yo debería llevarlo a cateterismo de forma inmediata. Eso lo mostró el trial, el REACT trial, porque el paciente, eh, tengo que abrir la arteria, no lo voy a dejar ahí, la arteria dañando el corazón y que el miocardio muera, se necrose. Con esto vamos nosotros a repasar lo que hemos revisado. ¿Ok? Miren. Desde que empezó el infarto, nuestro primer contacto médico 1 hora y media no lo podemos cambiar. Pero hasta la lisis, el tiempo puerta aguja, desde que llegó hasta que lo lisaron, ¿cuánto pasó? 1 hora y 20. ¿Qué te dice la guía? Que debe ser en 10 minutos. Es decir, el tiempo puerta aguja fue demasiado. 1 hora y 10 más de muerte de miocardio. Ese fue el primer error. Luego se catalogó con éxito. Sin embargo, entonces, si era con éxito, ¿cuánto tiempo tenía que ser para llegar a un centro como INCOR con cateterismo? 2 a 24 horas. Llegó en 5 horas y media aproximadamente, así que estamos en el tiempo. Ingreso a hemodinamia entre esas 2 a 24. Entonces, el tiempo que no se cumplió fue el de fibrinólisis, que depende del hospital de origen, ¿no? Reconocer rápido el infarto y listarlo rápido. Entonces, ese fue el problema, ¿no? Listo. Y eso podría explicar por qué este caso clínico, el paciente realmente, muy bien, Frank, excelente, buena respuesta. Porque el paciente, yo les cuento, les spoileo, este paciente falleció al final, por más que se hizo eso. Y una de las causas puede ser que no se hizo la lisis rápida, uno de los factores contribuyentes. Así que cuando ustedes trabajen médicos generales, internos o de otra especialidad y tengan que ser guardias en emergencia, acuérdense de esto. También para sus exámenes ECOE de la vida real, de admisión, acuérdense de estos tiempos. Salva vidas. Esta es la causa más frecuente de muerte y los tiempos salvan vidas.
Ahora, ¿qué tal si yo digo, no, estoy cerca de Incor, lo referencio? Supongamos Rebagliati. Rebagliati no tiene caracterismo 24 horas y nos tiene que referenciar a nosotros. Pero como está cerca, llega en menos de 2 horas, ¿no? Entonces, lo envío a Incor y tiene que llegar en menos de 90 minutos, tiene que estar haciéndose el cateterismo. Listo, muy bien, excelente. Si cumplieron los tiempos, no, el tiempo puerta aguja Elisis debe ser 10 minutos y acá fue más de 1 hora y media, 1 hora y 20, ¿no? Listo, el examen físico en hospital de origen. Esto es importante, esta foto es real, yo le he traído para que ustedes vean cómo, y muy bien por ese hospital, eh, le estuvo monitorizando los signos vitales, que es importante, ¿ya? Créeme que no hay nada tan importante que monitorizar los signos vitales que estar sacando lactato y un montón de fórmulas. Los signos vitales son importantísimos. Sobre todo esto, ¿no? Mira, es un paciente con 120 de frecuencia, está taquicárdico. Su presión 170, 174, temperatura no se afecta, respiratoria 16 y estaba con GLaDO 15. Pero llama la atención esto, ¿no? Llama la atención que está taquicárdico. Entonces, vamos viendo qué describe, allá lo ve un usiólogo, un intensivista es quien lo ve. Nosotros en el instituto no tenemos usiólogo porque nosotros nos formamos como cardiólogos UCI prácticamente, ¿no? Que es una subespecialidad que luego hacemos algunos. Podemos hacer algo, ¿no? Pero nosotros tenemos una UCI coronaria que lo maneja netamente cardiología. Entonces yo quiero que entiendas este concepto. La presión arterial media, que es la presión de perfusión. O sea, ¿qué es la presión arterial media? La presión a la cual yo puedo perfundir los órganos y tejidos. La mínima presión con la cual yo puedo perfundir los órganos y tejidos. ¿De qué depende? Del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Ya, yo para perfundir los órganos de tejido, ¿qué tengo que tener? Una presión de perfusión, ¿no? Y esa presión de perfusión es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Pero además lo que tiene que llegar es oxígeno, ¿no? Y eso se llama el delivery de oxígeno. Y el delivery de oxígeno va a ser igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Y el contenido arterial de oxígeno que es igual a 1,34 por la hemoglobina, por la saturación de oxígeno, ya, más 0,0 0,31 por el PaCO2, Pa de oxígeno, ¿no? Entonces, en resumen, lo que yo quiero decirte con esta ecuación, que créeme que es importantísima que lo recuerdes, es que para que un tejido esté perfundido, o sea, para que tu cerebro le llegue sangre y se pueda nutrir y oxigenar, no va a depender de dos cosas. De que tengas buena presión, porque la presión va a hacer que llegue, ¿no? Y de que tengas también lo que le está llegando tenga oxígeno. Y por eso te decía, para que tenga buena presión tiene que tener un buen corazón y los vasos tienen que estar con buen tono vascular. Y para que le llegue y lo que le estás transportando sí tenga contenido de oxígeno, tienes que tener un gasto cardíaco, es decir, la sangre está llegando por el corazón que lo impulsa, y además el contenido que es 1,34. Algunos le ponen 1,39. Bueno, 1,34 es la fórmula que yo más aplico. Para que llegue oxígeno debe haber hemoglobina. Si no hay hemoglobina, no llega oxígeno, porque el 98% de la hemoglobina, del oxígeno se transporta en la hemoglobina, y solo el 2% disuelto debe haber hemoglobina, y esta hemoglobina debe estar saturada de oxígeno, y a eso le vas a sumar el oxígeno disuelto, que es 2%. ¿Ok? Cuando a ti no te llega, si a ti no te llega, si esto es bajo, es lo que hablamos de shock. Entonces, yo te pregunto, ¿shock es hipotensión? ¿Shock es hipotensión? ¿Es sinónimo? O sea, todo chocado tiene que estar hipotenso y todo hipotenso está en shock. No, shock es hipoperfusión. Y si bien la hipoperfusión puede darse porque la presión está baja, que es un componente, también puede darse porque el gasto cardíaco está bajo,
porque no hay, porque está hipoperfundido por un tema, de transporte de oxígeno, ¿ya? ¿Y qué es importante? Que sepas que el gasto cardíaco, ¿de qué depende? Esto sí es muy conocido. El gasto cardíaco depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si al paciente le da un infarto, ¿dónde se va a afectar todo esto? ¿Va a haber menos hemoglobina, menos saturación? No, ¿verdad? Lo que se va a afectar es el delivery porque va a caer el gasto cardíaco y la presión media porque va a caer el gasto cardíaco. ¿Por qué baja el gasto cardíaco? Porque el corazón ya no tiene fuerza. ¿Y por qué ya no tiene fuerza? Porque hay una zona que se muere. Entonces ya no puede inyectar, cae la fuerza con la que ya no va a inyectar volumen. O sea, pongamos que inyectaba 70, inyecta 30. Ya no, hay zona muerta que no puede contraerse. Entonces, ¿cómo crees que el corazón compensa? Dice, bueno, ya no puedo inyectar, ya no soy tan fuerte, pero puedo hacerlo más rápido. ¿Qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, hace taquicardia. Entonces, la taquicardia es un signo que a ti te dice que el paciente ha perdido fuerza del corazón y está que contrae más rápido. Es un signo que te va a decir que el paciente puede chocarse. La taquicardia es un signo de prechoc y este es un problema que a veces tenemos. Cuando nos refieren pacientes en otros hospitales, ven que el paciente está taquicárdico y ¿qué crees que le da? Beta bloqueador, dale bisoprolol, porque hay un trabajo, ¿no? El cómic que decía, ¿no? Que si damos beta bloqueador en las primeras 24 horas, podíamos bajar la zona de las arritmias. Sí es cierto, o sea, el beta bloqueador baja las arritmias, pero justamente de este trabajo sale que yo no debería darle beta bloqueador justo este trabajo aumentó los shock cardiogénicos en las primeras 24 horas. Y yo no debería dar beta bloqueador en las primeras 24 horas si mi paciente tiene más de 120 de frecuencia, este, menos de 110 de presión sistólica, este, es añoso, más de 70 años, ¿no? Entonces yo no debería dar en esos casos beta bloqueador. Y justamente porque la taquicardia está que compensa que el corazón está débil. Si tú lo frenas con un beta bloqueador, ¿quién va a compensar? Se va a chocar. Y eso nos envían a veces choques cardiogénicos por culpa de darle beta bloqueador. Contribuye, ¿ya? Entonces, por eso te hago hincapié que esta taquicardia puede ser que el paciente esté en prechoc. Vamos a ver qué nos dice el intensivista que lo evalúa el paciente. Aparente mal estado general, mal estado nutricional, mal estado hídrico, bueno. Frialdad. Frialdad significa que no está que se perfunde distalmente. Patrón respiratorio conservado. Pulso arrítmico. ¿Hay alguna arrítmica? Despierto obedece una buena diuresis 50 por hora. Pero ya nos dicen, es un paciente taquicárdico con frialdad y arritmia. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿El paciente se encontraba en shock cardiogénico o no? Y como te decía, nosotros tenemos que evaluar si No, justamente el masaje, buena pregunta. El masaje carotídeo me pregunta si se puede usar en taquicardia. La taquicardia en este caso es compensatoria. Yo no trato de frenar una taquicardia que le está haciendo al corazón latir más fuerte. ¿Qué pasa si este corazón que ya está débil, que está que contrae más rápido porque está débil? Es una taquicardia compensatoria. Si yo la freno, el corazón ya no va a ver cómo compensar que está débil y va a estar muy bajo el gasto cardíaco y se va a chocar. Entonces, nunca frenen una taquicardia compensatoria. ¿Ya? ¿Cuándo se frena una taquicardia? Cuando es una taquicardia inefectiva. Por ejemplo, una taquiarritmia, ¿no? Un paciente que no está chocado, que llega a tu emergencia por una taquicardia paroxística supraventricular, ahí yo le puedo hacer masaje carotidio, porque esa taquicardia es una arritmia debido a una reentrada intranodal. Ahí sí, porque yo debo frenar esta taquicardia porque esa taquicardia no está compensando nada, es una arritmia. Pero este caso no, es una taquicardia protectiva, está el corazón late más rápido para tener buen gasto cardíaco, no debo frenar. La que me preguntas es, el masaje carotidio solo sirve para taquicardia paroxística supraventricular por entrada intranodal, es decir, en el mismo nodo es el problema, y sí se puede hacer en ese caso. Ahora, el paciente, como tenemos que evaluarlo en todas las esferas que habíamos hablado, pero si es hipotenso, yo pienso más que está chocado, pero no siempre.
Ahora, si el paciente, ¿cuáles son signos de hipoperfusión? Taquicardia que sí tiene, estado mental alterado no tiene, la piel moteada, no está pegajosa, pero sí hablaban de piel fría, oliguria está en 50 cc o está limítrofe, lactato elevado que sí tuvo, entonces nosotros tendríamos que pensar que el paciente tiene un shock circulatorio, o al menos pre-shock. Y luego habría que ver el gasto cardíaco para ver qué tipo de shock es. ¿Cómo yo veo el gasto cardíaco? ¿Cómo yo podría evaluar mi gasto cardíaco de mi paciente? Varias formas. Puedo evaluarlo con una ecocardiografía y con eso, con algo que nosotros hacemos que se llama ITB, podríamos saber el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está bajo, es un shock cardiogénico, pero si el gasto cardíaco no está bajo y está alto, es un shock de otro tipo, como el séptico, ¿ya? Le podría hacer yo un cateterismo cardíaco, pero derecho. Esto se hace con el famoso Swan-Ganz, que, bueno, si bien un trabajo que fue el Escape dijo que no es necesario, en muchas UCI no la utilizan, créannos que en los hospitales cardiológicos es de vital importancia el SONGAS, ¿ya? Sino que a veces en UCI generales que no ven tanto paciente cardiópata o no tienen la experiencia para manejarlo, pues no les va a ser útil, ¿no? Pero a nosotros sí. También nos va a decir el gasto cardíaco. Y lo otro con un subrogado, en gasometría venosa, que es la saturación venosa de oxígeno. La saturación venosa de oxígeno baja nos habla de bajo gasto cardíaco siempre que la hemoglobina y la saturación estén constantes, ¿ya? Porque la saturación venosa se puede alterar si hay baja saturación o baja hemoglobina por la fórmula del delivery que les comento. Supongamos que yo hubiera hecho esto y me sale bajo, veo la PVC, que es la presión venosa central, que se ve con el catéter CVC, lo puedo ver con el Swan-Ganz en aurícula derecha. Si mi PVC está alta, significa que el corazón no puede bombear la sangre y se está acumulando en el lado derecho, yo pensaría más en un shock cardiogénico. Pero también puede ser un shock obstructivo. ¿Cuál es ejemplo de shock obstructivo? El taponamiento cardíaco. ¿Por qué un paciente postinfartado puede ser shock obstructivo? Por lo que le dije, supongamos que el infarto fue muy severo y se rompe una parte del corazón. Empieza a sangrar a todo el pericardio y el pericardio lo tapona. Y por eso podría ser un shock obstructivo. Se comportan similar, por eso yo tengo que hacer una eco para ver si no hay derrame pericárdico que me haga compromiso hemodinámico, ¿no? Por ejemplo, yo le hago una ecocardiografía y veo que hay derrame pericárdico y que este derrame colapsa cavidades derechas, yo pienso en tapona, que está tapón, es un signo de taponamiento y pensaría que ha habido rotura miocárdica. La rotura miocárdica, ojo, ella no es poner en lisar, no. Si se rompió el corazón, tiene que entrar a sala de emergencia y a reparar esas. Ya, si está en taponamiento, si hacemos una ventana en ese momento de emergencia y entra sal, ¿ya? No es lo más frecuente, pero en nuestro medio sí pasa. Y de eso es más difícil que sobrevivir. Supongamos que yo le hubiera hecho una eco, ¿no? Y la PVC hubiera estado baja, hubiera pensado más en un shock hipovolémico, hasta que sangra. ¿Por qué podría sangrar un paciente en este contexto? La lisis, 1% de pacientes alisados en hemorragia intracerebral y un poco más, un 4 o 5% puede ser otra hemorragia. La fibrinólisis genera hemorragias en los pacientes. Porque imagínate, le das aspirina, le das clopidogrel, le das enoxaparina y además lo lisas, puede sangrar. Y si sangra, se choca. Pero el mecanismo del shock va a ser bajo delivery de oxígeno por baja hemoglobina y baja precarga. Se te va a caer el gasto y te va a caer la hemoglobina. Por eso se choca. Entonces, una PVC baja en alguien con bajo gasto probablemente, pero un corazón hiperdinamico, obviamente. Pensaría mucho hipovolémico. Y distributivo si tiene un gasto normal o es un distributivo, ¿no? Eso es lo que tú tendrías que evaluar en este caso. ¿Y cuál es la definición de shock circulatorio? Que sería prácticamente una de las complicaciones en este caso. Muy bien, cualquier duda háganla. En el caso de TEC, ¿cómo lo diferenciaría? Ya. Otra causa de shock obstructivo es el neumotórax, que también siempre búsquenlo. ¿Cuál es el shock que te mata más rápido? El obstructivo, ¿ya? El obstructivo te mata más rápido, ese te mata en segundos. Por eso, tú haces una eco, ves si hay líquido, pues taponamiento. ¿Cómo? Neumotórax es el otro causa de shock obstructivo. Le haces una placa, ¿ya? Con la eco también vemos desgarre pleural, pero le haces una placa. Perdón, le haces, con la eco vemos que ya no hay sliding o hay el punto pulmonar, pero una placa y si ves una zona, una línea pleural, te habla de neumotórax. ¿Por qué este paciente podría? Porque quiero centrarme mucho en el caso.
Porque estos pacientes pueden hacer neumotórax. Porque nosotros para pasar drogas como los inotrópicos o vasopresores o vasodilatadores necesitamos accesos venosos grandes. Esta vena periférica no hace flebitis si tú le pasas por acá algún medicamento de este tipo. Entonces le colocamos CBC. El Swan-Ganz también va por la vena yugular y a veces al punzar generamos neumotórax. Por eso el gol estándar es ahora con cardiografía buscar el acceso vascular y recién punzar, no punzar a ciegas como se hace en la mayoría de hospitales. Pero eso es una causa de neumotórax, entonces hay que buscarlo. Y el otro es el tromboembolismo pulmonar. Básicamente, para que tú pienses en un tromboembolismo pulmonar, que es un trombo que va a ir a nivel pulmón, lo que tienes que hacer es, ¿qué va a afectar del corazón el tromboembolismo? ¿Quién irriga los pulmones? Ventrículo derecho o izquierdo. El ventrículo derecho, de ahí sale la arteria pulmonar, ¿cierto? Entonces, si hay un trombo acá, ¿a qué zona se va a afectar? La presión va a ser demasiado para el ventrículo derecho. Entonces, tú en la eco ves un ventrículo derecho dilatado, con baja función, con el signo de McConnell, que es hipercontractibilidad de la punta e hipocontractibilidad de las bases, hipercontractibilidad del ápex e hipocontractibilidad de la pared lateral del BD. Todo es un ventrículo derecho dilatado, que el shock cardiogénico es dependiente del ventrículo derecho. Eso te diría a ti que es más por el tromboembolismo. Y rápidamente, como el más del 90% de trombos vienen del miembro inferior, te vas y buscas la pierna y le haces una ecovascular y miras si acá hay un trombo. Si hay un trombo acá, es muy probable que justamente hay un trombo pulmón embolizó y por eso falla el ventrículo derecho. Y en el electrocardiograma te daría un patrón de taquicardia sinusal, el Guy S1 Q3T3 y de B1 a B3 serían los principales cambios con infra del ST y T negativas, que es lo que entonces es lo que veríamos, ¿no? Que no es el caso porque nuestros casos no han sido con T negativas de B1 B3, ¿no? Nuestro caso es claramente un supra ST del lado de B1 B6, ¿no? Pero eso sería el tromboembolismo pulmonar que habría que también buscar, ¿no? Muy bien, chico. Entonces, ¿qué es el shock circulatorio? ¿Qué es lo que realmente va a hacer fallecer al paciente a largo plazo? Porque en la primera hora fallecen de arritmias ventriculares, ¿no? Tener un llenado capilar prolongado. Siempre, esto en el estudio Andrómeda, que fue un estudio para sepsis, pero el Andrómeda, que es comparó lactato con llenado capilar prolongado es igual o mejor que el lactato. Entonces, esto háganlo. 10 segundos se presionan y ahí fue en el índice derecho, con cronómetro se cuenta, es muy bueno. Score moteado, esto más para sepsis, a nivel de la rodilla, el Mottling Score. Frialdad distal que sí tenía el paciente. Oliguria, que es menos de 0,5 cc por kilo por hora. Trastorno, trastorno del sensorio. Eso te dice hipoperfusión. Luego tú buscas que el cuerpo, como no está llegando la sangre, está que hace un metabolismo, como no le llega oxígeno, hace un metabolismo anaeróbico. Cuando te preguntes, ¿para qué me sirvió bioquímica? Es por esto. Ya no haces vía aeróbica, sino vía anaeróbica. Y la vía anaeróbica la vía aeróbica te da 36 ATP, la anaeróbica te da 4, pero 2 gastas, te da 2. Y de esos 2 te deja un residuo del ácido láctico que se vuelve lactato. Y ese lactato se empieza a acumular porque ya no puede recircular en el ciclo, en la mitocondria, se acumula y como es ácido te da un estado de acidosis y se acumula el lactato. Se acumula el lactato y hace acidosis láctica, que es anión GABA elevado. Más de 2 tiene que haber signos de hipoperfusión. Con más de 4 no necesita hipotensión ni hipoperfusión. Yo puedo hacer esta razón, ¿no? El CO2, el gap de CO2, que es el CO2, este, la diferencia arteriovenosa entre el CO2 menos el contenido arteriovenoso de oxígeno, que ya te he enseñado la fórmula, ¿no? Pero este sobre, ¿no? El gap de CO2, que sería el CO2 arterial menos el venoso, entre el contenido arteriovenoso de oxígeno, que es 1,34 por la hemoglobina, por la saturación, y ahí resto, ¿no? La saturación de oxígeno arterial menos la saturación venosa. Y si esto, acá dice 1,8, pero usualmente tomamos los últimos días 1,4, me habla de anaerobismo, ¿no? O un déficit de base menor a -5,
indirectamente me puede decir. E hipotensión arterial sería lo otro que no necesariamente lo requiero para yo pensar en un shock circulatorio, que es una sistólica menos 90 o si el paciente es hipertenso y vive con 170 que baje 40, ya me habla de hipoperfusión. Una PAN menos 65, una diastólica menos de 50 o puedo usar índices. Si el problema es la sístole, el índice de shock sistólico. Si el problema es la diástole, el índice de shock diastólico. Por ejemplo, diástole yo lo usaría este índice de shock en sepsis. Y esto lo usaría en los estados que son de bajo gasto cardíaco. Frecuencia cardíaca entre sistólico más de 0,8, aunque algunos tomamos más de 0,9. Y la guía le toma más de 1 incluso. Y el índice de shock diastólico es la frecuencia cardíaca entre la diástole. Esta es frecuencia cardíaca entre la sístole, esta es la diástole. En nuestro caso usaríamos más el índice de shock sistólico. Todo esto es lo que hay que evaluar en tu paciente. Muy importante, toma el screen, es importante. Entonces, ¿cómo se define shock cardiogénico? Nosotros, hay varios trabajos de shock cardiogénico que se han hecho en cardiología. El shock trial se hizo en el 99. Luego apareció el shock 2, el IOP shock 2, donde nos decía, hay un dispositivo que usamos nosotros en cardiología, que es el balón de contrapulsación intraórtica, que se coloca un catéter a nivel femoral, se introduce un dispositivo que va a llegar hasta la aorta, después de la subclavia, antes de la renal, ahí lo colocamos. Usualmente en la placa está a nivel del tercer a cuarto espacio intercostal. Y este balón lo que va a hacer es justamente un mecanismo de inflado y desinflado que le aumenta al cuerpo, al estar este balón en la aorta, le aumenta 0,5 hasta máximo 1 litro, pero 0,5 de gasto cardíaco mecánicamente, ya sin drogas, y además le da mayor perfusión coronaria y descarga el ventrículo. Ya, eso hace el balón de contrapunción intraórtica, sirve en shock cardiogénico. Aunque el IVP Shock 2 Trial dijo que no era útil, bueno, es un trabajo bastante cuestionable porque la mayoría de pacientes eran posarresto, era casi un 50% posarresto. Y justamente estos dispositivos mecánicos no son tan útiles en un paciente ya muy deteriorado, ¿no? Luego han salido más trabajos como el Danger Shock, el ECMO Shock Trial. El ECMO también no salió positivo, pero el Danger sí con Impela. Pero el punto es que, ¿por qué te traigo estos trabajos? Para que tú veas cómo se define shock cardiogénico, que es lo que hay que buscar si nuestro paciente tiene. Y nos vamos a quedar con la definición del IVP Shock 2. ¿Ok? Shock 2. Necesito una sistólica menos de 90 por al menos 30 minutos o que tenga que usar vasopresores por una sistólica más de 90 más signos de congestión, o sea, que tenga crépitos, etcétera, radiológicamente, cardiográficamente, y además que tenga hipoperfusión. ¿Cómo veía hipoperfusión? Disminución del estado mental, eh, frialdad distal, disminución de diuresis o aumento del lactato. Eso es lo que quiero que te aportes. ¿Okay? Esa es la definición de shock cardiogénico y acá la guía de la SC, de la AJA, perdón, de falla cardíaca, te da cómo es la definición de shock. ¿Qué yo necesito para shock? Sistólica menos de 90 por más de 30 minutos. O una media menos de 60 por más de 30 minutos. O vasopresores para tener sistólico menos de 90 o media más de 60. Pero mira acá qué dice. No son siempre necesarios la hipotensión. No siempre requiere hipotensión, pero idealmente debería tener. Más hipoperfusión. ¿Dónde busco hipoperfusión? Mental, oliguria, menos de 30 cc por hora. Mental, frialdad distal y lactato. ¿Qué de todo esto tiene nuestro paciente? No está hipotenso, pero sí tiene frialdad distal y sí tiene lactato. Al menos hay hipoperfusión, ¿verdad? Si yo uso el Swan Ganz, que es lo que les comentaba, un catéter colocamos que llega hasta la arteria pulmonar, ahí podemos, además de la presión, que eso se ve de forma con la línea arterial, podríamos ver el gasto cardíaco en el 2,2, la capilar elevado, que es más de 15, ¿no? Que te hablaría de congestión. Y yo vería fórmulas como el poder cardíaco. El poder cardíaco es gasto cardíaco por la presión media entre 450 y no menos de 0,6, te habla para shock cardiogénico. El índice de shock, que era lo que vimos, ¿no? Frecuencia entre sistólica, más de 1, toma la guía, les dije. También te habla de shock cardiogénico.
Y luego, si yo vería al lado derecho, que no es el caso, pero si fuera un infarto ventrículo derecho, que buscaría el índice de pulsatividad de la arteria pulmonar menos de uno, que es la presión arterial sistólica pulmonar menos la diastólica pulmonar sobre la PVC, una PVC más de 15 o, acá es división, PVC entre capilar más de 0,6 me habla del lado derecho, ¿no? Nuestro caso tiene algunos que acá he resaltado el lado izquierdo. Entonces, el paciente se encontraba en shock cardiogénico, no cumple todos los criterios, pero al menos en un estadio pre-shock. Pre-shock sí, porque está taquicárdico, está con frialdad, ¿no? Y lactato elevado al menos estadio pre-shock. Quiero que vean la gasometría del hospital de origen. ¿Qué trastorno ácido-base presenta? Y esto sería importante. Analizar gasometrías, ustedes tienen que saber poco a poco analizarlas. Esto en el canal Medicina con Alexis de YouTube, hay varias charlas sobre gasometría. En el canal Cardiología, doctor Alexis Vallejo, solo encuentran charlas de cardio. Pero nosotros los cardiólogos, los que estamos haciendo la especialidad de cardiología, nos sirve bastante. Miren, quiero que vean este pH. Está en 7,55, es una foto real, disculpen la calidad, pero así estaba. Y es para que vean que yo les he traído un caso real. El CO2 estaba en 15,7, el PO2 estaba en 111, el lactato, quiero que vean, el lactato estaba en 2,9. Hay que usar el bicarbonato, pero el corregido, porque el estándar no se altera por la respiración, pero en este caso hay una clara alteración respiratoria, el CO2 está en 15. El bicarbonato está en 13,8. Quiero que veas el exceso de bases efectivo está en -8,4. Y luego nos faltaría el adding gap, que es el sodio menos el cloro más bicarbonato, que está en 25,5, ¿no? Entonces, este es el AGA que tengo, ¿no? Mira, para analizar esto es otra charla, otra charla que con todo gusto, encantado de poder dictársela si nos dan la oportunidad. Pero yo quiero que tú veas acá. Tú sabes que el pH es de 7,36 a 7,44. 7,55 te dice que el pH está alto. Entonces, tú dirías, por todo esto hay una alcalemia y porque está más de 7,44, ¿verdad? Pero ¿por qué es esta alcalemia? ¿De qué depende? ¿Del CO2 o del bicarbonato? Para que haya alcalosis, ¿qué tiene que pasar? ¿El CO2 bajar o el bicarbonato subir? ¿No? Porque el CO2 es ácido, ácido carbónico, el bicarbonato es alcalino. El bicarbonato ha subido, no. Más bien el bicarbonato ha bajado porque está en 13, lo normal es 22 o 26. Y el CO2 ha bajado, sí, ¿no? Porque lo normal es 35, 45 y está en 15. Entonces sería una alcalemia por alcalosis respiratoria. ¿Esto qué me quiere decir? Si bien te decían a ti en el examen físico inicial, ¿qué te dicen? Que no hay taquimia, no es metabólica, es respiratoria porque depende del CO2, ¿verdad? Como depende del CO2, es respiratoria. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si bien a ti te decían no hay taquimia, porque en el examen físico que nosotros vimos, ¿qué dice? No hay taquimia, ¿verdad? Así dice el examen físico. Pero si tiene un CO2 de 15, ese examen físico tal vez no era tan fiable, tal vez el que lo hizo olvidó mencionarlo o no lo evaluó bien, no se quedó el minuto de evaluar. Y justamente, porque si está con CO2 15, ¿qué significa? Que esto ha respirado tantas veces que ha barrido todo el CO2, es un paciente taquipneico. Eso es la primera conclusión que tienes que sacar. Tiene taquimia. Y si tiene taquimia, ¿qué significa? Que el corazón no está bombeando bien y toda el plasma está que se acumula en el pulmón. Y es un paciente que está haciendo congestión, o sea, de tener un capilar más de 15. Y si está haciendo congestión, si no lo manejamos, ¿qué nos va a hacer? Edema agudo de pulmón y esto va a tener que ser intubado. ¿Ok? Es el primer mensaje. Pero solo hay un problema respiratorio metabólico y para eso tú tendrías que hacer las fórmulas de Winter, ¿ya? Que bueno, y si gustan, pueden escribirme a arroba doctor, pueden escribirme y yo con todo gusto les puedo enviar la presentación a quienes gusten. Pero hay una serie de fórmulas que hay que manejar, ¿no? Para que tú no solamente te quedes con cuál es el primer trastorno, sino que tienes que aplicar tu,
tienes que aplicar tus fórmulas para saber si además hay algo metabólico. Puede haber hasta tres trastornos. Puede haber hasta tres trastornos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que aplicar, las fórmulas de Winter, porque puede haber hasta tres trastornos y justamente son todas estas que ya yo los he aplicado y les resumo básicamente cuando hay alcalosis respiratoria, por si esto tienes que ver si es agudo o crónico, esto es agudo, ¿verdad? Porque no tiene un problema, no es que tenga este haga de muchos días, ¿no? Es agudo, por cada 0,2 que baja el CO2, debería el bicarbonato bajar, perdón, por cada uno, siempre empieza con el CO2 uno, ¿ya? Por cada uno que baja el CO2, el bicarbonato en agudo debe bajar HCO3, debe debería compensar, ¿no? Y debería bajar el bicarbonato, eh, si es agudo, 2, 0,2 que lo colocamos en inicio, y si es crónico, 0,5. En resumen, para no marearnos, por cada uno que baje el CO2, el bicarbonato en agudo debería bajar 0,2. ¿Ya? Pero acá mira cuánto ha bajado. A ver, vamos a hacer la fórmula, ¿ya? ¿Cuánto ha bajado el CO2? De 40 que era, ha bajado hasta 15, o sea, se han perdido 25 CO2. Por lo tanto, ¿cuánto debería bajar el bicarbonato? Habíamos dicho que debería ser por cada uno 0,2, o sea, 25 por 0,2. ¿Y esto cuánto me sale? 5. O sea, el bicarbonato debió bajar 5. ¿Desde dónde contamos el bicarbonato? Desde el promedio, 22 a 26, 24. O sea, 24 menos 5 debería haber 19 de bicarbonato, pero hay 13. ¿Qué significa? Que el bicarbonato ha bajado demasiado. De los 19 que debería estar, ha bajado a 13. Entonces, por lo tanto, ¿tú qué vas a concluir? Que hay algo más que está haciendo bajar el bicarbonato. ¿Cómo se llama cuando hay bicarbonato bajo? Acidosis metabólica. Entonces, el paciente tiene una alcalemia por alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica. Y tendrías que ver cómo está el anion gap. Y en este caso, el anion gap, si es más de 12, es corrigiendo con la albúmina, con la fórmula de Fichte, pero está en 25, más de 12, anion gap elevado. Y habría que ver la causa. ¿Cuáles son causas de anion gap elevado? Cetoacidosis diabética, alcohólica, ayuno, ingestión de etilenglicol, acidosis urémica o acidosis láctica. Tengo el lactato elevado, acidosis láctica. El paciente tiene, el paciente tiene una alcalemia por alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica a nivel elevado. Entonces, está que respira rápido y el cuerpo está que se llena de lactato y está que lo acidifica todo. Eso es lo que está pasando. ¿Y cuál es el problema? Estas son todas las fórmulas, le dejo del maestro Lescano su revisión de bibliografía. Entonces lo que tiene, alcalemia por alcalosis respiratoria más acidosis metabólica en un grado elevado sin otro trastorno preexistente, porque podría haber tres. Y eso se calcula con el bicarbonato corregido. ¿Y esto por qué es importante? Porque me dice, ojo, tienes un paciente taquineico, seguro está congestionado, y ojo, tienes un paciente con acidosis metabólica a nivel elevado, que me está diciendo hay un choque, hay una hipoperfusión escondida que luego se va a manifestar, y eso te va a chocar al paciente. Si tú te adelantas con la gasometría, vas a saber manejarlo. Pero si tú no te adelantas con la gasometría, vas a creer todo y no vas a enfocar bien a tu paciente. Ese es el mensaje. ¿Ok? Y además quiero que ustedes vean que el lactato es la curva de Schrödinger. El lactato es uno de los puntos que se altera al final cuando hay disoxia. Quiero que vean qué es lo que se altera primero. Primero se altera la saturación venosa de oxígeno. El paciente empieza a extraer más oxígeno, por eso la extracción de oxígeno, que es un 20 a 30%, aumenta a 30 a 40. Las células extraen más, como no le llega mucha sangre, extraen más, están en shock. Y como extraen más, te queda menos saturación venosa, hay menos saturación en las venas, ¿ya? Consume más oxígeno esas células, de menos de 4 mililitros por kilo, consumen de 4 a 8, ¿no? El- Luego, ¿qué más va a pasar? Este diferencial que hicimos, ¿no recuerdan? El gap de CO2, diferencia entre CO2 arteriovenoso menos la diferencia entre contenido arteriovenoso de oxígeno, menos de 1,4. Esto es lo primero que se altera. Y luego recién se altera el llenado capilar, el lactato, la diferencia arteriovenosa entre CO2.
Entonces, el lactato elevado ya es algo más tardío. Por eso, para tener estos parámetros gasométricos, que si bien la nueva tendencia dice no los uses tanto, pero te dan una idea, es tener un Swan-Ganz te puede ayudar mucho con la saturación venosa porque la hace mixta, o un CBC, pero un CBC bien colocado y con todos los parámetros para medir bien. Entonces, un paciente cuando está en pre-choco, choca y colocar un CBC para poder monitorizar, no solo con un AGA arterial, como es el que te mostré. O sea, faltaría un CBC para monitorizar y ver estos parámetros que van a guiar mi manejo. Y quiero que vean el electro de Castilla y ya con esto este, vamos llegando a uno de los puntos para concluir en el caso. Esta vez, quiero que vean este electro. Siempre que tú veas un electro, que yo sé que a veces es lo que más uno podría temer, si tienes una duda, encantado de ayudarte. Ahí te he dejado en el Zoom mis redes o mi número. Pero siempre tú tienes que ver que esté bien tomado y bien calibrado. Ojo, para saber que está bien tomado, hay una marca de estandarización que inicia, es esta, ¿no? Y en alto tiene que ser 10, ¿no? Entonces 10 milímetros es 1 milivoltio y de ancho usualmente es 5 cuadraditos, ¿ok? Y tiene que ser negativa la P acá en el AVR. Y con eso, como que ya te das una idea, está bien tomado, ¿ok? Luego tú, y hay que ver la velocidad, 25 milímetros sobre segundo, ¿no? Por segundo. Y bueno, eso ya está bien tomado. Luego tienes que ver cómo es el ritmo. Hay que ver si es un ritmo sinusal o no. Para que sea un ritmo sinusal, ¿qué tiene que tener? Uno, siempre tiene que haber una P antes de cada QRS. Dos, la distancia entre P a P debe ser la misma. O subrogado, la distancia entre R a R debe ser la misma. Tres, este, el, bueno, la onda P debe ser positiva en D2, D3, negativa en AVR y bifásica en VU, ¿no? Y cuatro, hay que ver cómo va la frecuencia, ¿no? Una frecuencia más de 170, no va a ser sinusal, ¿verdad? Entonces, mira, quiero que vean acá. ¿Te parece regular? Acá yo veo 17 cuadraditos de distancia y acá veo 10. 17, 13, 10. Está irregular. Es un ritmo no sinusal. Porque está irregular. Vamos a ver otras características. Hay onda P. Entonces nos acercamos. Acá no veo onda P, no veo onda P. Acá aparecía, pero esto también parece. No hay onda P, no hay onda P. Esta es la T por si acaso, no hay onda P. No hay onda P, hay unas ondas pequeñas. Entonces, cuando tú tengas una arritmia irregular sin onda P, QRS estrecho, piensa en fibrilación auricular. Y esta es una fibrilación auricular, está con una frecuencia de 140, con frecuencia cardíaca, respuesta ventricular alta. Es una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. ¿Ok? Listo. Entonces está en un ritmo no sinusal y está en una fibrilación auricular con una respuesta ventricular alta. Segundo punto, hay que ver el eje positivo en D1 y en OVF. eh, Vemos que está casi isodifásico, así que probablemente esté en 0 grados. Por ahí debe estar el eje. Y luego hay que ver la frecuencia que está en taquicardia, ya dijimos. Para hacer una frecuencia en una fibrilación en algo irregular, tienes que contar 30 cuadraditos, cuántos QRS hay en 30 y multiplicarlo por este. Y ¿por qué en 30 cuadraditos? Porque son 6 segundos, multiplicarlo por 10, ¿no? 5 cuadraditos es un segundo. Y luego habría que ver los cambios electrocardiográficos. Vas por cara. D1 y AVL, que es la lateral alta, primero vemos. D1 y AVL. Quiero que veas acá. En D1 no veo Q, un R de bajo voltaje, menos de 5, pero sí veo un supra. Mira, esta es la línea de base, vamos a tomarla el TP, tu línea de base, y hay un supra. Pero una golondrina no hace una primavera, así que, siempre tiene que ser dos caras. Y ves AVL, dos derivadas que miran a la misma cara. También tiene un supra con una Q más de 25% de la R patológica. Entonces ya veo supraesnivel de 1 y UVL, o sea, me habla de una afectación lateral. Ya. ¿Qué más? Vemos la otra cara, inferior, de 2 de 3 y AVF. De 2 de 3 y AVF. Y en D2, ¿qué veo? Infradesnivel. En D3, mira, infradesnivel. Y en OVF, infradesnivel. O sea, el vector de isquemia está que se dirige
Y esto quiero que lo tengan claro, ya quiero que lo tengan claro. Si yo tengo un supra ST en D1 AVL, el vector de isquemia está que se dirige hacia acá, pero ¿de dónde crees que está que se aleja? De la parte inferior, ¿no? KVF de Fu, D3, D2. Entonces, hacia donde se acerca el vector de isquemia, porque el electrocardiograma es un espejo, te va a hacer supradesnivel. Y hacia donde se aleja, te hace lo inverso, infradesnivel. ¿Ya? Entonces, se llama cambio recíproco. Lo que tú ves que está haciendo infra es un cambio recíproco porque está que se dirige el vector de isquemia hacia el otro lado. Y esto siempre busquen cambios recíprocos. Cuando tú ves un infra, lo primero que piensas no es un ST no elevado, sino esto es un cambio recíproco en la imagen espejo y hay que buscarlo en otro lado. Y eso era lo que pasaba en cara inferior. Y luego ya vemos, AVR solo nos serviría para ver, sobre todo cuando hay supra del PR o infra LST pericarditis, que no es el caso. Y luego vemos V1, que está todo irregular por la FA, no es interpretable, parecieran supras, pero miren V2, supra con QS, miro V3, QS con supra, V4, QS con supra, V5, supra, y V6 también tiene supra, ¿no? Supra de V1, V6. Entonces, el vector de isquemia está que, porque los otros derivados van así, ¿no? Está que también afecta a toda la derivada. Entonces, ¿qué grado de isquemia presenta el paciente? Nosotros, para el electrocardiograma, utilizamos una clasificación que se llama de Sklarowski-Birbaum. Y según el patrón del paciente, que en nuestro caso era QR, vemos el grado de isquemia 1, 2, 3, porque a mayor grado de isquemia, mayor mortalidad y la arteria ya lleva ocluida más tiempo. ¿Cómo sé yo que está en grado 3, que es el grado que presenta el paciente? Cuando la elevación del ST, cuando el paciente, la elevación del ST, este, la, sobre la onda R es más del 50% de la onda R. Eso me dice, y aquí está, ¿no? Punto J sobre R más de 0.5. O sea, la R y el ST, si ya elevó más del 50%, está en grado 3 de Sklarowski-Birbaum. Y como tú verás acá, el ST incluso supera a la R. Entonces, hay un grado de isquemia 3. Y aparte, no parece un infarto tan reciente, ¿no? Porque mira, y eso que acá llegó con 1 y media, tal vez tuvo más tiempo, porque ya tiene Q, o sea, ya se necrosó y ya perdió toda la R. Cuando el infarto aún es reciente, aún tiene R y recién se forma Q. Cuando pasa más tiempo, ya se pierde la R y se forma Q. Y eso es lo que pasó, ¿no? Aparición de ondas Q, que puede aparecer hasta en las 2 horas y algunos textos dicen que incluso menos. Pero cuando ya no hay R, y solo queda QS y R, usualmente ya es un infarto más evolutivo, tal vez tenía más dolor, habría que ampliar el análisis, pero es un caso antiguo, así que no, ya el paciente falleció, no pude ampliar el análisis, pero por electro te diría que llevaba más tiempo que 1 hora y media, porque este es el primer electro. ¿Y qué arteria nos parece responsable del infarto, ¿no? Eso es lo que habría que analizar. Y con esto les traigo, es los trabajos del doctor Wellens, eh, los trabajos del otro Valle de Luna, donde te habla que según la arteria tronco, de A proximal, de A media, de A distal, se va el vector de isquemia, ¿no? Y quiero que veas que cuando es de A proximal, se va a elevar a VL, que tenía el caso, ¿no? Se va a infradesnivel de 2, de 3 VF, porque va contrario. No se afecta tanto VR, podría elevarse, se afecta de 1, porque ahí se dirige la isquemia, prácticamente a los 4 minutos, y te acepta a VL de 1, ¿no? Se podría elevar a OR, te baja el de 3, te baja OV. Entonces, probablemente es una Y en cuanto a los vectores, V1, V2, V3, V4, V5, V6, en los grados, ¿no? V6 es 0 y VO2 es 90. El vector de isquemia en plano horizontal se acerca más a V2, que es donde más se eleva, no tanto V1 y también bastante V3, y puede haber infra en V6, ¿no? Y en V5. En nuestro caso, y se afecta toda esta pared anterior, ¿no? Estos segmentos que son 17 en el corazón y el 17 es el ápex, que es como lo clasificamos cardiográficamente, cuando la obstrucción es proximal, se afecta todo esto.
Y lo que se ve es un super en AVL, V1, V5, podría verse VR, infra de 2 de 3 y a veces VC, ¿no? Y estas son todas las tablas que hay para localizar la arteria cuando es la DA, la descendente anterior, pero cumple más para una DA proximal y justamente fue la arteria responsable del infarto, la DA proximal. ¿Ok? Muy bien, excelente.